Hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Voy a fijar, mientras van ingresando, voy a fijar el mail de la carrera para cualquier consulta que quieran hacer sobre formaciones en discapacidad y derechos. Así ya lo tienen acá fijo, ¿sí? Y mientras tanto, les comento un poco cómo es la dinámica, voy a cancelar los comentarios para que no perjudique la conexión. Vamos a tener una charla de media hora con Karina Murillo, creo que todos la conocemos. Y después de los 30 minutos vamos a habilitar 15 minutos para sus preguntas. Así que vayan pensando qué les quieren preguntar a Karina. Seguro que hay muchas cosas para charlar con ella, que nosotros le queremos preguntar y ustedes también. Así que ahí lo fijé. Karina se está conectando desde la cuenta de Brincar y la veo acá. Y vamos a arrancar ya este vivo. Hola, Cari, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Muy Ya sé, bien, muy bien. creo Acá que estoy vamos, dando, sí, estoy viendo la luz, ¿cómo va? Ahí, perfecto. te veo muy bien. Vamos a verificar que nos escuchen bien. A ver si alguien de los que nos está mirando nos quiere contar si nos están viendo bien y escuchando bien. Y desactivo los comentarios, así no nos interrumpen la transmisión. Y después los activo cuando pase la media hora de charla para ver qué preguntas se quieren hacer. Nos escuchan. Buenísimo. Si alguien nos puede confirmar por un comentario que nos escuchan bien, así avanzamos. Les voy a agradecer. Perfecto, me dicen. Bueno, buenísimo. Perfecto, desactivo entonces. Bueno, yo creo que no necesitamos mucha presentación, pero la señora que está acá con nosotros hoy es Karina Morillo, es presidenta y fundadora de Fundación Brincar. Ella es economista, magíster en programación neurolingüística, lo dijo bien, ¿no? Eh, bueno, y fundó Brincar, a raíz de su camino, su trayectoria y su historia. Bueno, Cari, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la carrera de especialización en discapacidad y derechos que dirige el doctor Juan Antonio Seda. Estamos muy contentos de tenerte acá. Bueno, yo acabo de adelantar algo. Vos tenés una historia muy particular y a la vez muy común con muchos de los que estamos acá, que es haber transitado el diagnóstico de un hijo. No sé qué nos querés contar de ese momento del diagnóstico de Iván, como para arrancar un poco y pasar a la otra parte de la charla. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Ya estamos en el mes de mayo, pero sí, siento que sigue siendo el mes azul, mes del autismo. Y bueno, y sobre todo me parece, me da mucha alegría como mamá que haya esta especialización en discapacidad en la UBA, en la carrera de abogacía, porque necesitamos muchos de ustedes. Eh, y para contestar tu pregunta, yo digo siempre que el autismo cambió completamente mi vida. Cuando yo, digamos, empecé a sospechar que Iván, digamos, que su camino no iba por el camino habitual, tengo una hija mayor, entonces yo tenía muy fresco lo que tenía que pasar. Y bueno, fue un largo camino hasta llegar al diagnóstico, porque bueno, tuve las típicas situaciones del pediatra que me decía, no, espera, los varones son más remolones. Y nosotros desde el momento de sospecha, que fue más o menos a sus 11 meses y hasta conseguir el diagnóstico a los 2 años y medio, fue un largo camino de búsqueda. En ese momento no había internet como ahora, no se podía googlear, aunque parezca a las nuevas generaciones le parezca rarísimo que no se podía googlear, no se podía googlear y había que llamar por teléfono, que te daban turno para dentro de 2, 3 meses y todo era tocando puertas. Ujú. Entonces, ese momento de diagnóstico nosotros vivíamos en Luxemburgo, por el trabajo de mi marido, y aunque parezca Luxemburgo, a ustedes les parezca primer mundo, y de hecho creo que es el país o uno de los países con el mayor PBI per cápita del mundo, no habían servicios. Entonces realmente me sentía muy desnuda y ese momento de diagnóstico fue de mucha soledad.
obviamente estábamos mi marido y yo, y nos sentimos como, sí, de un gran vacío, porque yo digo, el derecho que vos tenés es a recibir el diagnóstico con un plan de acción. Exacto, sí. Eso tiene que venir de la mano. No te Ese, pueden, no te pueden dejar así en esa intemperie. Entonces yo lo que sentía es que, bueno, yo ahora le podía poner un nombre, ujú. pero lo que yo más quería era saber cómo lo tenía que ayudar Iván. ¿Esto en qué año fue, Cari, el diagnóstico de Iván? El diagnóstico, Iván es un chico 2000, nació el 28 de diciembre, tenía que llegar el 2000, el 2001, pero bueno, llegó unos días antes, 28 de diciembre del 2000, y nosotros lo recibimos al diagnóstico en el 2002. Ujú. Entonces, la verdad es que fue un largo, largo camino desde ese momento, y al ver que justamente no teníamos servicios, no habían servicios en Luxemburgo, encontramos justamente, yo le dije, bueno, al pediatra le dije, porque aparte el único servicio que había era en luxemburgués, que en ese momento, hoy es un idioma el luxemburgués, pero en ese momento era un dialecto, no era un idioma escrito. Entonces, imagínate que yo, Sí, digamos, le dije, miren, claro, sí. me estaban dando un diagnóstico sin ninguna solución, y conseguimos una vacante en un hospital de día en Francia, en la frontera con Francia, en un pueblo que quedaba, a decirte, como 1 hora y media, pero tenés que imaginarte que yo ya allá no tenía ninguna red, no tenía familia. Entonces Alexia tenía 4 años, también era un bebé, y entonces era como el malabarismo, porque yo tenía que ir cruzar la frontera, llevarlo a este hospital de día, quedarme esperándolo y volver corriendo para buscar a la Alexia. Y la verdad que, si bien en este hospital de día, por lo menos cuando llegabas te daban un beso, que era una novedad, porque en Luxemburgo el trato era muy frío, era un abordaje muy laissez-faire, no había, digamos, no era cognitivo-conductual donde lo sentaban en una mesa y se ponían a trabajar con él, no le enseñaban, era, bueno, que haga lo que quiera. Y yo Claro. sentía que en hacer lo que quieras, que la sensación que yo tenía, yo le decía a mi marido, es, yo siento que Iván se está ahogando y que vos y yo estamos estirando la mano y no la estamos pudiendo sacar. Mm, Entonces, o nos vamos a Francia con tu familia porque tenemos que tener apoyo, o nos volvemos a la Argentina. Eh, y bueno, nos volvimos así a la Argentina, y para mí fue un volver a empezar, y acá enseguida sentimos, la verdad que la Argentina, y eso tenemos que decir, tenemos excelentes profesionales, y sobre todo acá yo lo que digo es que lo que a veces no está en formación, está acá los argentinos amamos a los chicos y tenemos esa calidez, ¿no? Decir, bueno, si no es por este camino, yo lo voy a intentar por otro. Y eso es muy de argentino, esa cosa, ¿no? buscar. Gaucha, ¿no? De Sí, buscarle la vuelta, porque acá como nosotros tantas cosas no las tenemos resueltas, tenemos en nuestro ADN, bueno, le buscamos la vuelta, pero eso es buenísimo para lo que nos pasa a nosotros. Y sí. bueno, y entonces, bueno, yo aplaudo que a todos los profesionales, porque creo que tenemos excelentes profesionales. Ujú. Te vuelvo un poco al principio de la historia. Vos contabas acá, y para el que no lo conoce, acá está, a ver si sé bien, es tu libro, salió él a fines el año pasado o a fines del 2019. Salió en plena pandemia, salió en agosto del año Bueno, pasado, cuando estábamos encerrados. ajá, muy reciente, y vos vas contando todo esto que contabas recién, ¿no? Cómo el autismo atravesó a tu vida, no solo la tuya, la de Iván, sino la de Alexia y la de tu esposo. Y hablabas en un momento, me voy a permitir una licencia literaria, hablaste de algo que yo metafóricamente me gusta llamarlo momento plastilina. Eh, vos hablas de una plastilina que fue crucial en tu decisión, por ejemplo, de volverte a Argentina eh, y de tomar otro camino para Iván y para tu familia. ¿Le podés explicar un poquito qué es esa plastilina? Yo la interpreto como un momento donde uno toca fondo, detona y se empodera para tomar una decisión, sea
llegar a un diagnóstico, porque esto que vos decías hoy de que tu pediatra te decía que Iván era remolón, hoy en el siglo XXI muchos papás lo siguen escuchando. Entonces hay una falencia ahí de la que vos hablas en el libro, respecto a, bueno, mejorar mejor la infancia, a llegar al diagnóstico más rápido, a achicar esa brecha entre uno llega al diagnóstico. Entonces, me gustaría que le cuentes al que no leyó tu libro, qué es ese momento plastilina. Bueno, por un lado, como vos bien dijiste, todavía hay un estudio de la red espectroautista latinoamericana que entre el momento de sospecha de un padre y que efectivamente recibe el diagnóstico pasan un promedio de 36 meses. Vos te imaginás el tiempo que estamos perdiendo. Y no solamente, el otro día me invitaron a una conferencia, a escuchar una conferencia con especialistas de Estados Unidos, en la Universidad Tulane, y la verdad que fue un lujo, y en Estados Unidos el promedio también son 36 meses. Seguimos llegando tardísimo y nos perdemos un momento privilegiado. Yo no soy, bueno, como vos bien dijiste, yo no vengo del campo de la salud, pero eh, como ustedes bien saben, un mes, a los 11 meses gateamos, al año, a los 12 meses, el mes siguiente estamos caminando, y tal es la plasticidad neuronal y todo lo que está pasando en ese momento. Entonces, imagínate perderte 36 de esos meses, de donde vos pudieras estar dándole al chico la estimulación que necesita. Y para mí ese momento, yo te juro que estoy fascinada de cómo son las lecturas. Vos lo llamaste momento plastilina. Para mí fue literalmente un hecho que pasó con una plastilina. Estábamos en este hospital de día y yo llego a buscarlo a Iván y siempre preguntaba, bueno, ¿qué tal? Y me dicen, y tocó la plastilina. Y yo que, a ver, que no tenía ni idea, o sea, les quiero contar, o sea, puesta a imaginar con el alcance que tiene Internet, yo no sabía lo que era un pictograma, no sabía lo que era el tratamiento cognitivo-conductual, no tenía, o sea, solamente sabía lo que era ser mamá de Alexia y jugar con un chico, ¿no? Entonces y muchas de las cosas a Alexia yo se las enseñé haciéndolas juntas, entonces poniéndole mis manos sobre sus manitos. Entonces le dije, ¿nadie puso sus manos sobre las manos de Iván y le enseñaron a hacer un rollito de plastilina? Y me miraron y me dijeron no. Entonces de repente ese momento fue como un momento donde de repente esos momentos de lucidez que vos tenés, de Ujú. decir, yo hasta acá llegué, decís, Basta. decir, basta, decir, no estamos yendo a ningún lugar con esto, porque Iván en ese momento tenía mucha hiperactividad. Iván se trepaba todo el tiempo por los sofás, por todos lados. Yo decía, si lo llevo al circo me lo roban, porque tenía una habilidad y una, ¿no? Entonces de repente fue el momento Yo, plastilina, que literalmente fue con la plastilina, de decir, a ver, decir, si nadie le enseña, él nunca va a aprender y él tiene otra manera de aprender, tiene otra manera de leer las cosas, de olerlas, de sentirlas. Y entonces, si no le podemos enseñar de esa manera, vamos a seguir en este círculo, se va a seguir trepando por los sofás y va a seguir así, indiferente, ¿no? Porque no, sí. porque justamente no está ese puente, no vamos a estar construyendo ese puente que hace falta. Ujú. Entonces, esa fue mi desesperación en ese momento. Pero viste que a veces te pasa que a veces una cosa, a veces te parece inocente o trivial, es la que te hace tocar fondo y reaccionar, y ese momento es el que me dio la fuerza a mí para decirle a mi marido, yo hasta acá llegué, nos tenemos que mover. A ver, mi marido tenía un trabajo, ¿entendés? O sea, teníamos una linda, o sea, fuera de eso, una linda vida, una casa, todo, pero de repente decir, ¿sabes qué? Acá no está lo que no están las personas que lo pueden ayudar, Iván, y no nos Ujú. podemos quedar acá ni un minuto más. Y esas decisiones para mí fue como una decisión bisagra en mi vida, porque yo sentí que saltábamos al vacío, y realmente nos volvimos a la Argentina
con una mano atrás y una mano adelante porque no teníamos nada, mi marido no tenía trabajo, eh, por suerte su jefe, el jefe que él tenía, bueno, no digo que por suerte su hija tenía un tumor cerebral, para nada, digo, pero por suerte él, por la situación que vivía, pudo entender lo que nosotros estábamos viviendo y le dijo, yo les pago la mudanza de vuelta. Entonces fue de repente, yo digo que hay momentos donde en la vida donde vos te tenés que animar a saltar sin red y la vida te va a acompañar. No vas a tener todo resuelto. Yo en ese momento no tenía nada resuelto. Nada resuelto. De hecho, mi papá, mis padres justo se habían mudado de vuelta a Salta, mi papá es salteño, mi papá se había jubilado a los 70 años y como pensaba que nosotros seguíamos en Luxemburgo, se volvieron a Salta. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos al consultorio de mi papá y nos instalamos ahí los tres en lo que era, yo decía, pensar todos estos años que yo fui la secretaria de mi papá en la secundaria, cuando los veranos me iba a ayudar, yo digo, y estaba ahí en la sala de espera, yo decía, ¿qué me iba a imaginar que esta sala de espera iba a ser un Ah, día mi refugio, ¿no? ujú. Las vueltas de la vida. Y bueno, y volviste acá y formaste Brincar, ¿sí? Con Sole. Eh, Exacto. sobre cuatro andamiajes que también citas en el libro, ¿no? Ujú. ¿Con qué misión y con qué visión formaron Brincar? Y empezaron a recorrer un camino en lo que, bueno, llamamos sociedad civil, tercer sector. Yo digo, la misión era construir una mirada de posibilidad y la sigue siendo. Yo siento que esa es mi misión, entrenar una mirada de posibilidad. Y para eso se necesita información, porque solo el que ve la posibilidad puede dar la oportunidad. Y para eso tenemos que, eso es lo que yo me encontraba. Yo decía, bueno, yo puedo poner el mejor esfuerzo como mamá, Iván puede poner lo mejor de su parte. Y de hecho, yo siempre lo digo, parece que somos nosotros que los llevamos y todo, pero yo digo, los que ponen el cuerpo son ellos. Iván Siempre. es el que va, el que pone, el que se levanta todos los días con la sonrisa, el que hace un esfuerzo para superarse, para ser su mejor versión. Y por más que él sea su mejor versión y ponga que lo hace, no alcanza. Y no alcanza, ¿por qué? Porque las barreras están afuera. Y las barreras, yo siento que siempre las personas con autismo se les está tomando examen. Siempre estamos mirando la dificultad, lo que no pueden. Entonces digo, qué lindo que sería que a nosotros, que a ellos los miraran como yo lo veía, como una persona llena de posibilidades, como a todos nos gusta que nos miren. Claro. Si a ver, si se te derrama el café, Ujú. tienes una mancha y alguien te dice, che, te manchaste, y enseguida uno se molesta y se pasa el trapo, se la quiere borrar a la mancha. No nos gusta que nos miren lo que no podemos. Y entonces brincar se llama por eso brincar, porque brincar es lo que Iván amaba hacer. Cuando la conocí a Sole, Sole me dijo, es lo que Ramiro ama hacer, le encanta saltar en la cama elástica, y la sensación que teníamos las dos es que cuando, bueno, yo la haríamos la que yo tenía con Iván y ella la tenía con Ramiro, pero yo la tenía cuando la sensación que yo tenía con Iván es que cuando yo saltaba en esa cama elástica estaba Iván. Y, y el derecho a que él sea mirado como una persona. Y parece rarísimo tener que decir esto, ¿no? Decir, ay, quiero que lo miren como una persona, ¿no? Como, eh, parece, no, parece hasta, te digo, loquísimo que lo tengamos que decir. Pero yo decía, él se merece eso, y se merece que las personas que lo rodeen siempre quieren que crean en él y que apuesten a más. Entonces yo creo que brincar tiene que ver con eso, con formar a esa red de miradores de posibles, y entonces en eso el primer eslabón, como vos bien dijiste, ese andamiaje, está la familia. Una familia tiene que sentirse fuerte, tiene que sentirse que siempre la solución no está en el afuera. Yo entiendo que nosotros tenemos que obviamente necesitamos la mirada experta, necesitamos
los médicos, los profesionales de la salud, la psicóloga, la TO, la fono, por supuesto. Pero también necesitamos nosotros sentir que nosotros podemos hacer algo. Y a veces lo que te pasa con el autismo es que te abruma, tenés tantos frentes al principio que vos sentís que vos no le podés dar nada a tu hijo. Esa es la sensación que te da. Entonces yo creo que eso es el primer punto que nosotros trabajamos mucho en Brincar, que la familia sienta que puede, que Y puede, sos la... ustedes dan apoyo a hermanos, cual es muy interesante. Empezaron así, ¿no? Dando apoyo a hermanos y Mm. también a abuelos y a padres. O sea, eso es como un abordaje bastante particular, ¿no? Pensar en la familia Sí, la como el todo. familia hay que pensarlo como todo, porque estas cosas traen cimbronazos a todos. Uno piensa que solamente le pasa a los padres porque los padres son los que ¿no? Eh, los que lo concibieron, por ponerle una palabra, pero repercute en todos. Y yo siempre digo que parece que lo obvio fue que Brincar es lo iniciamos por Ramiro y por Iván, pero en realidad estaban Chloe y Alexia en esa mirada de, a ver, ¿qué red es la que dejamos? Y ahí Claro, necesitamos trabajar con los hermanos, con todo lo que ellos les pasa, toda la atención en la familia, ¿no? Entonces esto de tener que ser lugares, los roles que ocupamos cada uno, qué le pasa a los abuelos, qué le pasa a los tíos. Yo digo siempre que la inclusión empieza por casa y hay todo un trabajo que hay que hacer en casa. A veces no es solamente yo le pido a la sociedad, a la escuela que lo incluya. Yo tengo que pedir también que, bueno, que mi familia me invite al cumpleaños. Eso pasa mucho, exacto, ¿no? exacto. Y Sí, que, sí, y que si un día tiene un berrinche, eh, bueno, fue un día malo, ¿no? Y a veces la sensación que uno tiene es que siempre, a veces como si hubiese una pieza rota y siempre hay que arreglar algo. Y vos a veces tenés ganas de estar en un lugar donde te digan, no es que hay que arreglar algo. claro. Esto O también siempre que, tenemos que aprender a convivir con esto. claro. O salir un poco de esa situación de como siempre estar pidiendo disculpas por ahí, por lo que pasa al resto, ¿no? Exacto. Como molestar, uy, sí. Eh, dijiste algo clave ahí, la inclusión, ¿no? Eso también es inclusión, que dentro de la misma familia también aprenda a, a comprender por las actitudes quizás en cierto momento de una persona con discapacidad, en este caso autismo. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué es la inclusión para vos? ¿Qué es? ¿Cómo logramos eso? ¿Qué mirada tenés sobre la inclusión? ¿Qué posicionamiento en lo educativo, en lo social, digamos? ¿Cómo lo trabajan en eso? Sé que es muy amplia, es muy larga de contestar, pero Es si una sos algún... gran, es una gran pregunta. A ver, yo creo que uno de los lugares, ¿me escuchás bien, vos? Sí, Ah, uno de los lugares vitales para trabajar con la inclusión es la escuela, empezar desde chicos. Yo digo que el 65% de los trabajos que van a tener los chicos que hoy entran a primaria no existen. Entonces, el mundo al que obviamente que se están enfrentando es un mundo de modo cambio permanente con el avance de la tecnología, de inteligencia artificial, lo que nos está pasando ahora con esta pandemia que no nos esperábamos y que nos cambió de la noche a la mañana la vida. Entonces, las personas que tengan la capacidad de entender otras realidades, de adaptarse, van a ser las personas que van a tener mejor calidad de vida, las que van a vivir plenamente. Entonces yo digo a veces, ¿por qué insistimos en enseñar conceptos que no les van a justamente servir para esa vida? Y enseñar conceptos como la empatía, como la toma de perspectiva, ponerte en los zapatos del otro, y que eso sea como parte de la currícula que nosotros le enseñamos a nuestros chicos desde chicos, desde que están en jardín infantes. Eh, y yo creo que las personas con autismo, con esa forma diferente de pensar, de resolver las situaciones, de sentir, de oler, de escuchar, pueden ser maravillosos maestros para aprender a vivir en la diversidad. Tenemos que aprender a vivir en la diversidad, pero no porque yo soy buena si yo incluyo al otro,
Yo creo que la nueva supervivencia tiene que ver con abrazar la diversidad, con aprender, entender que hay diferentes formas de, de aprender y de Ujú, estar en esta vida. Y yo creo que lo vemos en el trabajo, en tantas empresas que hoy se están dando cuenta los enormes aportes que pueden tener las personas con autismo, en este mundo donde justamente las empresas que tienen la información, ¿no? Que tienen los datos, ¿no? La fintech, las famosas fintech, que están creciendo tanto. Y entonces digo, las personas con autismo que analizan la información de forma diferente, le pueden dar una mirada innovadora. Y entonces yo creo que sí, la inclusión tiene que ver con abrazar la diversidad que es propia de la vida. Hay una definición que da Nick Walker, que está dentro del espectro de neurodiversidad y que dice que la neurodiversidad es la diversidad de cerebros y mentes humanas, es la infinita variación de funcionamiento neurocognitivo de nuestra especie. Y no es un movimiento político, no es un nuevo paradigma, no es una postura o una filosofía, es un hecho biológico. sí. Armstrong tiene un libro muy interesante también sobre eso, el poder de la neurodiversidad. Bueno, Muy bueno, se lo en- recomendamos. qué bueno, bueno, lo voy a tener en Sí. cuenta. Entonces yo creo que la inclusión tiene que ver con eso de abrazar eso, naturalmente esa diversidad que es propia de la vida. Lo que pasa es que vos, si no te toca una situación de este tipo, no tenés un hijo con autismo o no tenés un familiar que vio una situación, una condición, no lo haces. Yo digo siempre que nosotros cambiamos nuestro paradigma de pensamiento cuando nos pasa algo fuerte en la vida, Sí, pero no es lo verdad. hacemos como un ejercicio Ujú, regular. exacto. Cari, y te pregunto, desde brincar, ¿no? ¿Qué rol pensás que no solo brincar, sino todas las ONGs del tercer sector tienen en materia de, bueno, defender derechos, de políticas públicas, de incidir en las políticas públicas? ¿Cómo trabajan eso? Y también una subpregunta, antes de abrir, porque ya unos minutos nos quedan, para abrir las preguntas del público, ¿cómo eh, ¿qué diferencias tenés? Siempre que hablamos de autismo, creo que lo decimos todos los que estamos más o menos en el tema, sabemos que no hay dos personas iguales. Entonces, ¿cómo trabajan el tema de tener dentro de la ONG una diversidad de personas con diversidad quizás de requerimientos? No puede haber alguno que necesite un mayor apoyo en la vida adulta, ¿sí? Cuyos padres no sepan con quién va a quedar viviendo cuando ellos no estén, y puede haber otro adulto que haya logrado ser totalmente independiente y que necesita apoyos mínimos, digamos. ¿Cómo van fijando pautas para trabajar anualmente desde la ONG y cuando lo hacen, cuando tienen que interactuar con el Estado, con qué a veces y desafíos se enfrentan? Bueno, preguntas poderosas. Bueno, te respondo lo primero que tiene que ver con el colectivo, ¿no? Que vos me hiciste la pregunta de cómo incidir en políticas públicas y qué te parece que nos falta. Yo creo que yo digo que en esto de políticas públicas, y de hecho nosotros somos junto a otras organizaciones, 8 organizaciones más, somos miembros de la red de espectro autista. Para mí la red es importantísima. Y acá, a ver, es muy importante también poner en claro que obviamente hay idiosincrasias diferentes y hay asimetrías, Ujú. pero yo creo que es importante el valor de la red ante todo, porque, a ver, el Estado no va a ver brincar, panacea, guapadea o Ceupa o TG de Padres. El Estado ve acá se viene a sentar a la mesa el colectivo de autismo. Entonces yo creo que ahí, yo creo que nosotros en esta pandemia eh, se mostró que podemos trabajar muy bien en conjunto
porque bueno, de hecho nosotros presentamos una carta, ni bien se firmó el DNU, bueno, el primer DNU de la cuarentena más estricta, planteando la necesidad, fundamentando que las personas con autismo necesitaban tener recreos sensoriales. Y por suerte esa carta fue aceptada. Obviamente nosotros no pedimos el brazalete azul, eso no fue para nada nuestra idea y no estaba en la carta, se los aseguro. Pero bueno, a veces se te pasa eso, que el Estado te responde y bueno, te responde con algo con lo que vos no estás de acuerdo, pero decís, bueno, el chico puede salir, ¿entendés? Después yo no uso el brazalete, no estoy de acuerdo con eso y no me lo voy a poner. Entonces yo creo que en esto es importante, nos queda un camino muy largo en esta pandemia. Yo creo que hay mucha vulneración de derechos que han sido, que se vuelven invisibles y se vuelven todas esas fragilidades. Entonces, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Es que nosotros podamos, que el Estado, sobre todo la Agencia Nacional de Discapacidad, todo lo que tiene que ver con políticas públicas de discapacidad, que por favor nos llamen a las organizaciones sociales, porque nosotros sabemos de esto y podemos ser grandes colaboradores y no pretendemos que el Estado resuelva todo, porque no puede resolver todo el Estado. Pero yo creo mucho en la unión hace la fuerza. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nosotros podamos hacer, la organización, la sociedad civil, podamos ser un actor imprescindible en esas mesas de diálogo y decisiones, ¿no? Porque de repente me acuerdo que durante el 2019 sí, 2019, ¿se acuerdan que la Superintendencia de Salud quería reducir a 6 horas semanales las horas de terapia? Y entonces todo el colectivo, los distintos colectivos, obviamente, eh, nos, nos reaccionamos fuertemente, porque era una locura. Pero a ver, ¿cómo reaccionamos nosotros? A ver, levantando el tubo de teléfono, pidiendo digamos, audiencia, eso estamos buscando la palabra audiencia, la formalidad. Tuvimos que ir, presentarnos, redactar la carta, llevarla por mesa entrada. Sí, es una burocracia, pero por otro lado hay que moverse, hay que hablar, hay que alzar la voz. Y entonces, bueno, yo creo que para nosotros sería muy importante eso, poder ser tenidos en cuenta, que no se tomen nada de nosotros sin nosotros, eso es importantísimo y desgraciadamente no somos invitados a esa mesa de diálogo. Entonces necesitamos eso. Necesitamos, por otro lado, políticas públicas que promuevan la detección. Fue aprobada la ley 27.043, la ley de autismo, que garantiza que la detección temprana, que digamos ya si un padre sospecha que el diagnóstico no tenga que pagarlo, que lo pueda pagar la obra social, porque realmente por la ley de discapacidad, bueno, vos lo sabés, yo me siento que estoy hablando de un tema, vos sos la experta y que yo estoy hablando ahí tipo a los ponchazos, pero bueno, que generalmente es a partir de que uno consigue el certificado de discapacidad que puede garantizar que todas digamos, las terapias y los apoyos sean cubiertos. Pero en esa previa, que como te digo, que son 3 años que vamos perdiendo, tenemos que actuar antes. Entonces, que hayan políticas públicas que garanticen una detección temprana, que garanticen la inclusión educativa, la cantidad de padres, yo no te puedo explicar, es desolador la desnudez que sienten las familias y sienten que no tienen derecho frente a la escolarización de sus hijos. Entonces necesitamos eso, necesitamos también que podamos pensar también en servicios, que nos animemos a modificar el famoso nomenclador, lo que entra en el PMO, y que podamos incluir figuras de apoyo más propias para la vida adulta, el famoso acompañante terapéutico que no existe. Eso necesitamos. Y con respecto a esto que vos me preguntabas, cómo trabajamos de brincar, a ver, nosotros nuestras actividades, nosotros no es que nos especializamos en un perfil de autismo, nosotros trabajamos con todo el espectro. Y la verdad que te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de los sábados recreativos que teníamos en su momento, teníamos, por ejemplo, iba Iván, que Iván es no verbal, con discapacidad intelectual, y habían personas con síndrome de Asperger. Lo que hacemos nosotros es hacer un trabajo muy personalizado del apoyo que necesita esa persona. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con mucho diálogo previo con la familia, donde le pedimos mucha información de intereses,
qué cosas lo pueden desregular, para que justamente nosotros podamos tener los apoyos que ellos necesitan para esa actividad. Y creo que, bueno, fuimos aprendiendo, pero la verdad que estoy muy orgullosa porque creo que nosotros en eso personalizamos las actividades y tratamos de que por lo menos las personas que vengan a brincar se sientan cómodas y creo que eso se logra, como te digo, siendo por un lado eh, como muy prolijos en esto de pedir información y teniendo estas entrevistas previas con la familia, y por otro lado, también siendo autocríticos, ¿no? Nosotros cuando algo no te sale bien, decir, bueno, esta vez la cosa no salió bien y a ver cómo lo podemos hacer. A veces nos ha pasado que se nos pasó, pusimos una música y esa música hizo que uno de los chicos se desregulara completamente y, y bueno, y de repente dijimos, bueno, la verdad es que no lo teníamos que haber hecho, teníamos Ujú. que haber, entonces bueno, la próxima vez lo vamos a hacer mejor. Entonces creo que también es eso, de tener la capacidad de aprendizaje y ser autocríticos también. Vale. Cari, y sobre lo que decías al principio sobre la detección, me quedé pensando en algo. Sí, tenemos, tenemos las leyes, que bueno, está todo muy, a veces es muy complicado que se cumplan en un 100% y que se cumplan, incluso si uno compara lo que es el interior con capital, ustedes también que articulan con organizaciones de todo el país lo deben saber, hay una diferencia muy grande entre lo que uno accede en el interior a lo que accede en capital. Eh, Sin embargo, no hay apoyos al momento, y lo recuerdo porque lo volví a rememorar leyendo tu libro, no hay apoyos al momento en que uno se hace los estudios, ¿no? Vos contabas No, de haber tenido que haber hecho, digamos, o sea, esa parte me parece que hay mucho para mejorar, porque desde el momento en que uno sí, eh, tiene que irse a hacer un encefalograma del sueño o una, digamos, ya deberían haber apoyos preparados para la familia para que esa situación sea menos traumática y uno no tenga que ir 10 veces a hacerse un estudio. Creo que eso es una deuda pendiente, digamos, hacer accesible en todo sentido, cognitivamente, humanamente, y capacitar a los profesionales desde el inicio, donde uno empieza a sospechar, no solo garantizar a partir de que uno ya tiene un diagnóstico, sino en la etapa previa. Y hablabas de, recién de la última pregunta que te hago antes de la pregunta, hablabas de que tienen adultos con Asperger o hablas de adultos. Yo te quiero preguntar, ¿qué es Casa Brincar? Casa Brincar Lo es, que te vas a eh, contar, ¿no? sí, 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 es, bueno, nosotros en Casa Brincar tenemos todas nuestras actividades, pero fue especialmente pensado como un centro, como una casa de transición a la vida adulta. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos talleres prelaborales, obviamente todo esto, obviamente con las restricciones actuales estamos como muy limitados, tenemos talleres artísticos, teníamos sábados recreativos y ahora la idea era empezar con las pernoctadas para que justamente lo que nosotros sentimos es que parte del problema de acceso que tienen después nuestros adultos a un trabajo o a una vida independiente, al poder acceder a una vivienda asistida, que estaría bueno que se trabaje en eso también, en reglamentar la vivienda asistida, donde el apoyo lo recibe la persona y no tenemos que habilitar, porque ese es el gran problema. Que vos decís, si yo tengo que habilitar el lugar, la burocracia y la dificultad que existe en la habilitación de lugares te quitan el sueño. De hecho, no hay figura el pequeño hogar y no hay un solo pequeño hogar habilitado en la Argentina. Creo que hay un solo caso en Mendoza, una mamá que lo hizo en Mendoza. Con eso les digo todo, que el pequeño hogar es para 5 personas o menos, porque los números no cierran, entonces por todos los requerimientos decís no lo puedo hacer. Entonces nosotros lo que dijimos es, ellos no tienen, les falta ese espacio de práctica para esa vida adulta. Por ejemplo, Iván nunca fue a dormir a la casa de un amigo, como hace Alexia. Entonces no es que yo digo, bueno, con mi hija Alexia, ahí estaba cuando, no sé, a los 6 años que va a dormir a la casa de la amiga, decís, ay, está practicando para su vida adulta, pero así naturalmente empieza a ocurrir eso. Entonces yo creo que tiene que ver con esta dignidad como adulto,
de que no porque una persona tenga una condición no tiene la necesidad de ser independiente, de ser autónomo. Y entonces yo creo que Casa Brincar es un espacio donde nosotros queremos que nuestros jóvenes adultos puedan practicar toda esa transición a la vida adulta. Tenemos talleres prelaborales, de amasado, de anillado, eh, tenemos también, bueno, de autovalimiento, después tenemos talleres artísticos, como te decía, los sábados recreativos. Empezamos haciendo, bueno, se nos cortó los viernes, noches de pizzas y amigos, las pernoctadas, o sea, la idea y el concepto de Casa Brincar es para lograr eso, es una casa en colegiales, muy linda, a pulmón, con mucho esfuerzo, la estamos sosteniendo, pero bueno, ahí vamos y estamos muy orgullosos de haber podido darle vida a este proyecto. Bueno, Cari, voy a, porque ya estamos bastante justos con el tiempo, voy a habilitar preguntas, a ver qué nos quieren decir quienes nos están escuchando. Porque preguntas, yo tenía una que ya nos mandaron en la anterior que te preguntaba, ¿cómo hacían con tanta burocracia? Con la burocracia del Estado. Era como bastante amplio. Ay, Siempre sale la palabra. si alguien tiene la fórmula, que por favor me la pase. Yo lo que a mí me encantaría, más que decirte cómo hago con la burocracia del Estado, yo eso te lo puedo responder como mamá. Yo creo que a mí lo que me gustaría es, eh, con todo el avance de la tecnología, lo que a mí me encantaría es que se digitalice todo esto, entonces que el certificado de discapacidad esté en un sistema y entonces que yo no tenga que presentarle todos los años el certificado de discapacidad como si van, perdón, volvieran a hacer todos los años. O sea, yo digo, a ver, lo mismo, sigo trabajando con la misma psicóloga y tengo que volver a presentar el título de psicóloga. Y aparte, te digo, a mí este año, te lo voy a decir como muy, me, me, me retuvieron el legajo porque faltaba el dorso del título. Es una locura, una locura. Entonces, yo digo muchas veces que lo que a mí más me cansa, y no lo digo por Iván, lo que me cansa Iván en absoluto, digo, es el, yo quisiera poder darle el 100% de todo a Iván, ayudarlo a él, no a la energía que me saca pelearme con la obra social, y la angustia, porque te angustia, y te aseguro que yo soy mamá de un adulto de 20 y cuando me escribe la obra social diciéndome que me falta el título, el dorso y el reverso, y que no le mandé el alta de proveedores de la TO, y cuando se lo mandé en 3 mails, decís, no hay más, no tengo ganas de esto. Crucemos los dedos porque sea algo positivo que de post pandemia, ¿no? Porque Eso, entonces yo digo, a ver, ¿por qué? Así como por un lado yo te digo que se agilizó muchísimo, por ejemplo, el pedido de medicación, yo antes tenía que llevar, autorizar la orden, por más que era la misma medicación, no es que cambia todos los meses, pero tenía que autorizarla, qué sé yo, ahora voy, presento la orden así y no me piden ni siquiera que la autorice. Entonces, en algunas cosas ganamos. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué no tomamos esto? Y esto es un pedido especial a la Agencia Nacional de Discapacidad. Por favor, y a la Superintendencia de Salud, de Servicios de Salud, por favor, descomprimamos, desburocraticemos el proceso. ¿Por qué? Porque yo le estoy sacando tiempo y energía a mi hijo. Y y esa es si vos me preguntás una barrera justamente, si vos me preguntás cuáles son las barreras, esa es una barrera enorme. Me está haciendo perder un tiempo que vale oro con amparos, ni hablar. Nadie se divierte haciendo un amparo, perdón, o sea, yo te digo la verdad, yo entré en conflicto con alguien, todo ese idioma, me acuerdo que una vez tuve que responder una carta de documento y me temblaba la mano en el telegrama, porque, o sea, no estoy acostumbrada, entonces todo ese intercambio te quita totalmente energía, calidad de ¿no? vida también. Entonces, te quita energía y te quita calidad de vida. A ver, esa es mi propuesta. Me encantaría que sucediera, que podamos digitalizar, entonces, a ver, que el Estado sepa quién es Iván.
a ver, Iván, haber recibido estas prestaciones. Y entonces, aparte que yo te digo, me pongo hasta en abogado del diablo, vamos a poder ser más inteligentes en el uso de recursos, ¿no? Entonces yo digo, a ver, hay tantas trabajadoras sociales excelentes en este país. ¿Por qué en el momento de darte el certificado de discapacidad no hay un trabajador social que se te asigna y que te dice, a ver, que te explica cuáles son tus derechos y que vos, justamente que te diga, bueno, vamos, vos para la necesidad de apoyos que tiene tu hijo, esto es lo que tenés que recibir. Sí. Bueno, algunas juntas tienen, algunas, tienen Bueno, acá trabajadores dice, sociales. mira, ahí está mi amiga Sandra Luna mirando, que es una excelente abogada. Ajá, Y dice, y que mamá de Mira, aparte que la verdad que una luchadora, dice, Israel digitaliza todo, todas las historias clínicas, eso es lo que necesitamos. sí, 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 sí. Bueno, te decía, algunas juntas lo tienen y en algunos lugares se cumple, hay una ley, yo no recuerdo bien el nombre, pero hay una ley específica de que cuando te entregan el certificado de discapacidad, te tienen que dar un boletín informativo. Tenemos ciertos Acá, problemas, ¿no? No pasa acá en mira, todos, Nati no creo Barrios, que es psiquiatra, que una psiquiatra increíble hay, y está en el Consejo Asesor de Brincar, Nati me dice que en algunas juntas pasa, mira, sí. qué bueno, Te Nati. lo, te lo dan, esto es más o menos a partir del 2015 creo que empezó a darse un pequeño folleto, no en todos lados, en el interior en muchos lugares no se cumple con esta ley. El tema es, bueno, te lo dan y también, yo creo que en ese momento hay que verlo, cuando uno sanciona una ley de ese tipo, también la oportunidad, ¿no? Porque te están dando quizás en uno de los peores momentos de tu vida, cuando uno siente que se te está cayendo todo y que se te siente una persona a explicarte ahí eso, digamos, cuánto es lo que uno puede retener en ese momento de shock. Creo que hay que ajustar algunas cosas, pero sí te tienen que informar todo y te lo tienen que hacer claro. A veces la información no es clara para la mayoría de las personas, la información que se da en esos folletos, ¿no? Porque a veces son temas como muy jurídicos que una persona que por ahí no estudia derecho, en este momento encima le va a costar mucho más entenderlo y retenerlo en ese momento esa información. Me parece que tiene que haber quizás un seguimiento más post entrega del CUT también. Claro, Pero bueno, quizás puede ser vos, también eso. sí. Bueno, acá nos preguntaban cuál es tu experiencia más gratificante en brincar. Claro, información accesible, nos dice San. Tiene que ser accesible y entendible por todos, en un lenguaje claro, si no, es como dar un papel para cumplir con una ley y no cumplimos con la finalidad. Ay, bueno, muy linda pregunta. La verdad que eh, no sé, yo digo siempre que soy una privilegiada de hacer brincar, porque la verdad es que son tantos momentos inolvidables, qué sé yo, puedo pensar desde el primer taller que hicimos de hermanos, que fue en una sala prestada en el año 2010 y éramos 10 personas y así ese día nació Brincar. También puedo pensar en el primer almuerzo, el primer encuentro de padres, que fue un almuerzo de mamás donde cada una trajo un plato y compartimos. Y para mí ese día yo dije, ay, no estoy sola y no hacía falta explicar mucho. Eh, Después también, no sé, tantos de la primera vez hicimos, me acuerdo que hicimos con mecenazgo cultural una experiencia con 100 chicos donde todos trabajaron sobre el mismo tamaño de bastidor y Gaby Hernández, que es una genia, que es la directora artística de Brincar, y trabajamos en ese momento con 10 instituciones diferentes, donde llevamos un taller ambulante y terminamos en el Centro Metropolitano de Diseño, ahí en Barracas, el CMD, con todas las obras colgadas. Y yo te digo, yo entraba ahí, veía esos 100 y digo, a ver, esto es pura vida, pura potencia, esto me habla de posibilidad, sí, de infinitas posibilidades. Y entonces, sí, o por ejemplo, también me ha pasado pienso en, el otro día me llegó un video, los padres constantemente me escriben y me encanta, y el otro día recibí un WhatsApp de una mamá que me mandó un video de Juanba.
Juan Bautista jugando en el patio con sus amigos. Y nosotros sabemos lo que significa eso, salir al Todo patio, trabajo. al recreo, a jugar. Y lo compartió conmigo y me dijo, yo te lo comparto con vos porque vos me diste fuerza cuando yo lo necesitaba. Entonces, esas son las satisfacciones de brincar. Cosas chicas, cosas grandes. Y yo digo siempre que yo a veces siento que la vida constantemente me da la oportunidad de tomar agua desde la punta de la montaña, esa agua pura, esa pureza. Y, y eso es lo que yo recibo. Bueno, una última pregunta. Mira, me emocioné, perdón. Este, bueno, acá nos dicen, ¿qué esperas de la sociedad y de los docentes para los niños con autismo? A ver, yo no quiero cargar los cañones en los docentes porque hay personas haciendo trabajos increíbles. Yo creo que justamente la comunidad educativa somos todos y nos tenemos que hacer responsables todos. Yo sí creo, me encantaría, si yo pudiera, y lo traté de hacer, porque en mis andanzas lo he tratado de hacer, pedir reuniones, pero no tuve éxito, pero no importa cuando yo digo las cosas que me salieron y las que no, pero transformar la currícula de formación docente. Eso es lo que Sí. necesitamos, que la formación docente les podamos dar herramientas. Hoy por hoy un docente va a encontrarse, va a tener un alumno con autismo sí o sí en el aula. Entonces, transformar la currícula de formación docente, la formación del docente de escuela especial, que podamos ahí poder intervenir, que no tengamos, que les demos a los docentes esas herramientas, a los directores. Yo creo que tenemos que realmente trabajar muchísimo, muchísimo a nivel de la escuela, pero no, a ver, vos pensás que hay situaciones también que no solamente por el autismo, sino chicos que tienen situaciones familiares muy complejas y que la escuela no les está dando lugar, no está dando lugar a esa diversidad. Entonces yo creo que tenemos que hacer un gran camino, pero yo creo que lo primero es eso, es empezar por ahí. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, Acá como te estamos. digo, traté de hacerlo a nivel ciudad y provincia y se ve que yo no tengo, no sé, no tengo la mano, pero no lo logré. Pero bueno, igual lo vamos a seguir intentando. Sí, sí, sí. No hay que bajar los brazos. Eh, Jamás, jamás. Nada, bueno, muchas felicitaciones, corazoncitos. Acá nos dicen desde Uruguay que las realidades son prácticamente iguales y que son personas con muchas posibilidades. ¿Qué más? Exacto. Bueno, Todo, todo, Desde desde, Venezuela. desde Eh, Venezuela, totalmente. Tiene razón, Sandra, acá me dice la semilla, queda tal cual. Todo lo que hacemos deja una semilla y a veces yo digo que las cosas no tienen todavía la madurez para darse, pero después ya se van a dar, ¿no? Y bueno, acá dice Noelia que las escuelas especiales están muy abandonadas, sí, se la- desprestigiaron mucho y le hacen un increíble trabajo y hay que apoyarlas también. Y yo creo que también, a ver, cuando digo transformar la currícula, también yo pido que las carreras de psicología, vamos, la carrera de psicología, en la residencia de pediatría, de neuropediatría, que esté el capítulo autismo, que no sea una hora, por favor. sí, sí, Estamos sí. hablando de 1 en 54 cada Sí, sí, que 11 minutos. Necesitamos que por favor ayornemos, ¿no? Eh, todas esas formaciones. sí, totalmente. Bueno, acá nos preguntan si esto va a quedar guardado. Sí, va a quedar guardado. Ahora cerramos la conversación y lo vamos a subir a IGTV. Después lo vamos a subir en unos días al canal de YouTube del doctor Juan Antonio Seda. Cari, agradecerte muchísimo porque nos has dado un montón de conceptos, nos has contado un poquito de las dificultades, a veces o de desafíos que hay cuando uno tiene que interactuar con el Estado, nos has contado sobre tu camino personal y cómo llegaste a formar Brincar. Nada, un placer. Bueno, todos están agradeciendo y muchos corazones, así que un placer, te agradecemos desde la carrera. Bueno, Y nada, un placer para mí, ¿no? Me sentí muy cómoda y bueno, y la verdad que los felicito y necesitamos
que, que bueno, que ustedes sigan abriendo estos espacios. Las familias necesitan sentirse protegidas, hay mucho desconocimiento de cuáles son sus derechos y yo creo que la UBA tiene una gran misión en esto de concientizar y de abrir caminos y de apoyar. Ujú, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles. Va a estar Lucía Burundarena del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hablando sobre acceso al empleo para las personas con discapacidad y nos va a contar un poco sobre los ajustes que hacen ellos con las personas con discapacidad en el Poder Judicial. Cari, un beso grande, que tengas buena semana. Muchas gracias a todos por estar. Un beso grande a todos. Muchas gracias. Chao, chao.